días a todos. Estamos a miércoles 3 de julio de 2024. Comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente en Radio Agricultura. Oye, dos cosas tengo que decir antes de comenzar. Uno, que tenemos de vuelta al profe Silva porque redes sociales señalaron que era aceptable que estuviera acá. Ante la pregunta si es que estaba bien el profe Silva o era la versión fruna de Julio Iglesias, solo un 23% se inclinó por esta segunda postura. En general, personas muy fanáticas de Julio. Así claro, que... Julio no me lo tocan, no sí. Me lo cambian ni por Chayanne. Exactamente. Así nomás fue. Preguntarle si el profesor Silva es un truano o un señor. Sí. La canción de Julio Iglesias. Vamos a indagar ahí. Como pueden escuchar, también tenemos que HC. Esto para nuestros auditores de siempre, a Diego Sepúlveda, en vivo y en directo en Santiago de Chile. Así lo hemos tenido desde Concepción, lo hemos tenido desde España, pero esta vez lo tenemos aquí presente desde Santiago de Chile. Y les quiero decir que además recordábamos que justo hace 2 años, en un día como hoy, fue el último día de la Convención Constitucional. De la Convención Constituyente, para que no vayan a confundir con el Consejo Constitucional. Sí, Convención Constituyente. Oye, ¿y cómo pasa el tiempo? Vamos a estar nuevamente contigo, con todo acá, con el profesor Silva. Vamos a estar en Ñuble también el fin de semana, así que buenísimo. Desde Santiago a Ñuble, un saludo a todos también y un gusto estar conociendo los estudios de Radio Agricultura. Oye, muy bien. Y estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, Carol, muchas gracias por la invitación y la compañía. Así que, oye, como ustedes saben, Marcelo viene cada cierto tiempo a traernos temas que son muy duros, que tienen que ver con la niñez, con el cuidado, con los espacios protectores, con la violencia que se está dando en distintos espacios públicos y también espacios que debiesen ser no propiamente de violencia. De hecho, estábamos viendo que ayer hubo homicidios en La Vega a raíz de peleas de bandas de extranjeros. O sea, nuevamente un lugar donde se supone que no debiese haber pasar algo así, están pasando este tipo de situaciones. Y te queríamos preguntar, Marcelo, porque a raíz de los lamentables hechos que vimos con el asesinato, finalmente, la muerte de un hincha de Colo-Colo, que cuando uno a las afueras de los estadios, uno ve, era un papá que iba con sus niños al estadio, que fue a estacionar, los dejó y iba a estacionar el auto, y no volvió. Ese es el drama de la historia que hay ahí, y los trasfondos, no sé, yo los desconozco, pero yo creo que es una gran preocupación hoy día, una más de las preocupaciones que tenemos en torno a la niñez hoy día, vulnerable por el hecho de la niñez y también por la vulnerabilidad propia de socioeconómica y los espacios que los rodean, ¿cierto? A ver, lo primero que hay que observar en esto es que generalmente cuando hablamos de la niñez y que está metida en delito y que tiene muchos problemas, lo que hemos visto en las bandas, lo que hemos visto en el aumento en los delitos violentos contra las personas, etcétera, no hacemos el raconto para atrás, no decimos qué es lo que falló, cuáles son los espacios protectores que se vulneraron. Cuando uno ve las trayectorias de los niños, las trayectorias delictivas que enfrentan, cómo se meten en estas bandas, etcétera, etcétera, lo primero que encuentra es que algo falló en alguno de los 3 ámbitos principales: en la escuela, en la familia y en la comunidad. La ecuación es bien simple. O sea, si acá uno no necesita ver 20 o 30 o 40, no. 3 elementos que son fundamentales. Entonces, la gran pregunta es, cuando estamos teniendo esto, cuando estamos viendo una mayor participación de niños en delitos violentos, Carabineros cifró que en los últimos 2 años ha aumentado el 45% la participación de niños en delitos contra las personas, delitos graves contra las personas. Cifró que 1 de cada 3 miembros de bandas delictivas eran niños. El 32%, aumentó un 32% entre un año y otro la participación de niños en delitos. Y la misma cifra, un 32%, aumenta la participación de niños en delitos de homicidios consumados. O sea, fíjate lo que significa que de un año para otro tengamos un 32% de imputados adicionales que sean niños en solo un año en el delito de homicidio. Entonces, aquí lo primero que tiene que hacer el Worming es decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están dando estas cifras? ¿Por qué los niños se están involucrando en delitos cada vez más violentos? ¿Por qué los niños participan en homicidios? ¿Por qué los niños empiezan a faltar a clases? ¿Por qué hay ausentismo crónico? ¿Por qué tenemos las cifras más altas que hemos tenido en la historia en exclusión educativa?
¿Por qué estamos teniendo este incremento sostenido en los consumos problemáticos de alcohol y otras drogas? Fíjate que la encuesta EMPE del 2014 del SENA daba una baja en materia de consumo de marihuana porque había un aumento en la percepción de riesgo, había una disminución en la distribución de drogas. ¿Vamos a tener los mismos resultados en la encuesta número 15? Te aseguro que no. Te aseguro que no, porque finalmente, por ejemplo, el acceso a drogas baratas y drogas más adictivas hoy día está creciendo fuertemente en la población escolar, está llegando a la sala de clase. La TUSI se está instalando en la sala de clase. El clona con alcohol está presente en los ataques violentos que hacen los niños que participan en las bandas delictivas. Entonces uno dice, ok, perfecto, ¿cómo estamos trabajando entonces en la escuela? ¿Hay programas de reingreso educativo? ¿Cómo estamos trabajando con las familias? ¿Estamos ayudando a esos padres que tengan un buen manejo parental? ¿Nos estamos preocupando de que los papás tengan herramientas para decirle a su hijo que no es bueno consumir marihuana? ¿Estamos haciendo comunicación de riesgo? O sea, perdona, Marcelo, porque el diagnóstico es crudísimo, pero obviamente tenemos que darle también a nuestra audiencia una luz de esperanza. ¿Qué se puede hacer? Y aquí quería preguntarte, o poner sobre la mesa dos variables, tú después haz con ellas lo que quieras. Lo primero, lo que está pasando hoy día con la JUNAEP. Tú mencionaste que el colegio, la escuela, era uno de esos espacios críticos, ¿no es cierto?, en el desarrollo de un niño, que entiendo que es siempre menor de edad, niño igual menor de edad, menor de 18 ya. Claro. La escuela. Y hoy día resulta que tenemos la JUNAEP con un problema de la alimentación severo. O sea, pagaron por 700.000 raciones, están llegando menos de 300.000 y después retraso en los útiles escolares, los que debían estar en marzo en el pupitre del niño, van a llegar el segundo semestre. Sí. Y la segunda, y la segunda variable es el plan de cuidado, el Plan Nacional de Cuidado de la Niñez. Quiero saber el lugar que la familia ocupa en ese plan, porque tú bien has mencionado que la familia es crítica también en el desarrollo del niño. Quiero saber, Chile hoy día, y particularmente esta política, ¿qué lugar le da a la familia? A ver, lo primero, nosotros estuvimos en marzo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la consulta de Argentina sobre el derecho al cuidado y la interrelación con otros derechos. El derecho al cuidado y la interrelación con otros derechos ha sido ampliamente discutido desde muchas perspectivas, y una de las perspectivas es potenciar el acceso laboral de la mujer, recomponer o dar o redistribuir el cuidado que tiene la mujer, etcétera. Pero muchas veces esa agenda que se plantea en términos de fortalecer la inserción laboral de la mujer, que es muy positiva y muy buena, se ve como en conflicto con el apoyar también a las familias. Y me llamó mucho la atención que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la mayor parte de las organizaciones que presentaban nadie se hacía cargo de lo que significa el derecho preferente de padres y cuidadores, el derecho a vivir en familia. La Convención de los Derechos del Niño establece el derecho a vivir en familia como uno de sus ejes fundamentales y también establece el derecho preferente. La Convención Americana, en su artículo 17 y 19, establece que todas las disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño son parte del Tratado de la Convención Americana, materia que discute precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia ha establecido el derecho preferente de padres y cuidadores, el derecho a la familia, el derecho al cuidado de la familia, etcétera. ¿Cómo podía estar ajeno de una discusión jurídica de alto estándar con tratados internacionales, con tratados nacionales? Porque la ley de garantías también establece el derecho preferente de los padres y cuidadores, y cuando eso no se da por distintas razones, graves vulneraciones de derechos, subsiste la obligación del Estado de proveer en materia de cuidado alternativo todos los cuidados necesarios para restituir el derecho a vivir en familia. Y sin embargo, la Política Nacional de Cuidado no hace ni siquiera mención a los derechos de cuidado, ni siquiera de este grupo preferente, que son los cuidados alternativos, donde subsiste la obligación del Estado. ¿Esto es una política definida por el gobierno de Gabriel Boric o es una política que viene de más atrás? La Política Nacional de Cuidado está instalada, está desarrollándose dentro de este gobierno. Esto es lo que se va a presentar como un proyecto y que tiene que ser aprobado por el Parlamento. Se ha hablado en las cuentas públicas, había un anuncio y lo que existía antes desde el Ministerio de Desarrollo Social es una política de cuidado, claro. Apoyar a personas que tienen el cuidado, pero no es un plan de este tipo. Perdón, Marcelo, tal como lo decías tú, en la Convención Constitucional empezamos a escuchar esto de los cuidados y al principio uno no lo entendía muy bien, pero claro, cuando se materializa en una propuesta como la que tiene el gobierno y nosotros vemos que nuestra Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y en el primer proyecto constitucional no decía nada de eso, bueno, se empiezan a ir viendo para dónde va el camino de las propuestas del gobierno del presidente Boric. Entonces, ese cuidado no es para todos o no es para todos los estamentos de la comunidad familiar, etc. Me parece que tiene un componente netamente económico, ¿no? De
de pagarle a alguien que no recibe recursos por cuidar, pensiones para personas, más que de foco en más foco en el cuidador que en el que necesita ser cuidado. Lo que pasa, Carol, es que si te quedas en esa dinámica, en esa lógica presupuestaria exclusivamente, te olvidas de que el principal factor de riesgo en el cual suceden todas las conductas problemáticas en niños, adolescentes, las que generan los problemas que el Estado después tiene que solventar. Tiene que solventar salud mental, tiene que solventar ingresos no autónomos de las familias, tiene que solventar un montón de gastos. Precisamente el principal factor protector es trabajar con la familia. Entonces, cuando tú dices, mira, nos vamos a ahorrar unos pesitos, no vamos a trabajar con poner financiamiento para la familia o la familia de acogida, etcétera, etcétera, no nos vamos a preocupar de esto porque vamos a poner foco en esto otro, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, claramente el Estado va a gastar mucho más si no se hace cargo de aquellos factores protectores que van a ayudar a esa familia a salir adelante. Un dato, Heckman y García, Premio Nobel de Economía, el año pasado levanta un estudio, un metaanálisis de varios estudios, donde analiza aquellas familias que tuvieron programas de parentalidad, que fueron apoyados por programas de parentalidad basados en la evidencia. ¿Qué descubrió Heckman y García? Que después de más de una década, esas familias habían aumentado sostenidamente su ingreso autónomo. La mejor forma de combatir la pobreza en las familias vulnerables es apoyar la parentalidad. Y ese dato, y hay otro dato más, ¿sabes cuál es? Los índices de felicidad. Imagínate. De felicidad de las familias completas, de los niños. Hay un caso que ha probado esto y que yo he visto las cifras, tal como decía Marcelo, de un crecimiento de la felicidad, también una disminución de la pobreza y de la delincuencia. El caso húngaro con sus medidas pro familia ha dado un salto y ha sido un ejemplo para el mundo de qué se puede lograr apoyando a la familia y dándole el lugar que tiene en la sociedad. Pero además el lugar que ocupa, yo me gustaría que lo relevara Marcelo, el lugar que ocupa la agenda feminista, la ideología feminista, en esta definición del plan de cuidado, porque está la variable económica que señalaba Carol, pero yo veo mucho más profundamente operando una concepción de emancipación, y lo digo entre comillas, de la mujer, de la familia, de su rol familiar, ¿no? Del rol que cumple en la familia. Yo al final veo eso, ¿no? Es como, mira, la labor de cuidado siempre termina cayendo en la mujer, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo desacoplamos, ¿no?, el cuidado del niño de la responsabilidad de la mujer? O sea, y en ese desacople, quien finalmente se ve perjudicado, obviamente es el niño, porque tú desintegras la familia. Dime si estoy equivocado o cómo. Lo que pasa es que hay una realidad que tiene que ver con la redistribución de la carga del cuidado, entre comillas, carga. Te estoy diciendo, sí, se entiende. Es como lo dice. Una postergación, requiere que parte de la familia, la señora. Pero interesante la palabra, carga familiar cuando nos referimos a un niño. Oye, cuando tú vayas al trabajo y te imponen carga, en la AFP te imponen carga, una carga. Claro. Entonces, la lógica sobre la cual se ha elaborado esta política o esta visión es decir, redistribuyamos la carga. Pero no tiene ningún criterio de realidad. Tú vas, y lo conoces muy bien, Carol, las poblaciones más vulnerables, el 50 o el 60% de los casos son monoparentales. Cuando tú dices yo no voy a poner foco en la familia, estás perjudicando justamente a las familias más vulnerables. Las jefaturas de esas familias son mujeres. Son las mamás o las abuelas. Por lo tanto, acá no es dicotómico. Acá tú puedes decir, queremos que la mujer se integre laboralmente. Fantástico. De hecho, la economía se beneficia de la inserción laboral de las mujeres. Fantástico. Creemos las condiciones. Mejoremos las condiciones de cuidado de los niños. Tengamos after school. Preocupémonos de las salas cunas. Hagamos acceso a kinder universal. Whatever. O sea, hagamos herramientas para la inserción laboral. Pero eso no está en contraposición de fortalecer la familia. Al contrario, un vehículo, y además propositivo, no regresivo, es precisamente con las familias más vulnerables, donde la jefatura de hogar precisamente son mujeres. ¿Qué estamos pensando frente a ellos? ¿Cómo las estamos ayudando? ¿Cómo estamos generando mejores condiciones para el cuidado? ¿Cuánto más preferiría, por ejemplo, una mamá que tiene que viajar 2 horas desde un sector del surponiente de la capital a trabajar en el sector oriente? Va a tener 4 horas del día que no va a poder estar supervisando a su hijo, que no tuviéramos una infraestructura, por ejemplo, de cuidado para los niños en los territorios donde ella está, donde se pueda sentir segura, donde pueda viajar, donde pueda trabajar, donde pueda crear mejores condiciones. Entonces, acá
no se puede, esto no es dicotómico. Acá esto es parte de una sinergia que tiene la sociedad. Y te lo digo, la convicción más profunda de que la familia es fundamental, para mí no es ni una convicción religiosa, ni una convicción ideológica. Es pura ciencia, empírica, pura evidencia. Más de 40 años de investigación de Leslie Orgee de la Universidad de Washington, con quienes nosotros trabajamos, ha llegado a la convicción que el principal factor protector que evita a lo menos 6 conductas problemáticas en los niños: drogadicción, violencia, deserción escolar, qué sé yo, embarazo adolescente, etcétera, es la familia. Entonces, esto es una lógica de política pública, no tiene que ver con una concepción ideológica. Ponle tú el sello que tú queráis, sí, ponle el marco que tú queráis, pero nadie puede discutir, cuando entramos a mirar la evidencia, que la familia es efectivamente el pilar fundamental de la sociedad. Y entonces, ¿cómo estamos trabajando con los padres? Cuando nosotros no trabajamos con los padres, cuando no le enseñamos a un papá o una mamá cómo enfrentar la conversación con el hijo de que no consuma marihuana, los papás tienen las herramientas, los papás saben, por ejemplo, que los estudios han demostrado que pierdes a lo menos en promedio 8 puntos de CI si eres consumidor desde los 16 años de marihuana hasta los 25. Saben de que los nuevos estudios correlacionan, por ejemplo, la mayor prevalencia con la esquizofrenia. Saben, por ejemplo, además, todos los otros elementos que tiene la marihuana, que es que no permite la poda sináptica y va generando muchos más problemas en la relación con las demás personas. Entonces, y sin embargo, la comunicación de riesgo parece no existir. Y entonces empezamos a pensar que la marihuana es casi tan buena como fumar cigarrillo. Y no solo no existir, o menos dañina que fumar cigarrillo. No solo no existir, también lo hemos conversado en el programa, con este cambio curricular que quiere hacer el Ministerio de Educación. No solamente que no lo fomente, sino quiere sacar de la decisión de ciertos temas, en ciertas materias, a los padres en relación a lo que van formándose los hijos en el colegio o en sus comunidades. Entonces, es preocupante cuando uno empieza a hilar todo lo que está pasando. Vemos por esta parte, tal como decía Luis Alejandro, que claro, imagínate una mamá que no tiene la confianza de enviar a su hijo porque no sabemos si va a tener ese niño almuerzo o no tiene los útiles escolares. Por otra parte vemos que hay violencia dentro. O hay violencia dentro del colegio. O que vemos también que no tienen ni siquiera la posibilidad de opinar respecto al currículum que el hijo va a conocer o a estudiar. Entonces, claro, esto no se tiene que ver aisladamente, sino que tiene que ver cuáles son las propuestas de este gobierno que nació de un problema, según ellos, en la educación, a lo que nos está proponiendo hoy día como este plan de cuidados que también va de la mano. Hoy día, cuando tú miras cuáles las principales razones de los padres para elegir un colegio, la segunda razón más importante para elegir un colegio es la seguridad. En vez de estar pensando cualquier otro tema, es la seguridad. O sea, y cuando tú le mandas señales absolutamente equivocadas frente al, por ejemplo, el narcotraficante que hace un funeral narco, claro, y le dice que los niños se queden en la casa, ¿qué está mostrando? O sea, en la práctica, el debilitamiento de los espacios protectores pasa por eso. O sea, pasa porque la comunidad tú manda señales equívocas. Frente al narco nos tenemos que restar. Frente al el narco es el que manda. El narco es el que decide si tú vas al colegio o no vas al colegio. El narco es el que muestra el poder en el territorio, el que recluta, el que seduce, el que instala la narcocultura sin ningún contrapeso. Bueno, por eso fue tan criticada la decisión del Ministerio de Educación. ¿Te acuerdas de suspender las clases en Valparaíso por en 5 escuelas por el paso de un narcofuneral? Oye, nos tenemos que ir a una pausa y tenemos que agradecer a Marcelo Sánchez por haber estado hoy día con nosotros, pero lo vamos a tener que dejar comprometidos porque la verdad es que muy interesante la conversación, muy importante además para quienes nos escuchan, para que también exijamos que la política pública vaya en esa línea, porque es lo que se necesita y como bien decía Marcelo, no es un tema ni siquiera ni ideológico ni religioso, sino que de evidencia científica. Así que muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Buen día, Marcelo. Oye, vamos a saludar a nuestros auspiciadores antes de ir a la pausa. Se parte de una iniciativa